Ahora sí. Listo. Ya está en pantalla completa, ¿es correcto? Sí. Bueno, buenas tardes para todos nuevamente. Me presento, para los que no me conocen, mi nombre es Jesús David Marulanda, yo soy residente de primer año de oftalmología de la Pontificia Universidad Javeriana. Hoy nos reunimos para hacer un club de revistas con respecto a queratitis herpética en niños. El contenido que les propongo para hoy está dividido en dos partes. La primera es hacer una introducción, pues que no pretende como ser una revisión muy extensa del tema, pero sí pues como un abrebocas completo y muy ágil para la revisión del artículo. Y la segunda parte pues ya es dedicarnos a hacer la evaluación crítica eh, de la evidencia que ellos nos proponen. Muy bien, entonces, el agente causal eh, de la queratitis herpética es un virus que pertenece al orden de los herpes virales, a la familia Herpes viridae, y esta familia tiene a su vez tres subfamilias. Solamente nos interesa una de esas subfamilias, que es la alfa Herpes viridae, y en ella se contienen las dos cepas del virus del herpes simple, y además está presente también el virus de la varicela zoster. Quiero resaltar acá pues que el herpes simple viene de un término que se llama herpein, y eso significa reptar o arrastrar, no solo para las características que tienen las lesiones, sino también por la facilidad con la que se puede contagiar la enfermedad. Bueno, aquí en esta foto, en la imagen de la izquierda, podemos observar que este es un virus con un genoma de ADN de doble cadena, que está recubierto por una cápside y a su vez por una envoltura, que es una bicapa lipídica. Y en la imagen de la derecha podemos observar los viriones completos. Algunos de ellos se observan con la cápside, como es el caso de este, y otros se encuentran pues como vacíos. Muy bien. Continuando con la virología, la transmisión de la enfermedad se da al hospedero por la piel y las mucosas, por diferentes vías, como lo son las gotas o el contacto directo, ya sea por vía sexual o por el canal del parto. Y este es un virus neurotrópico. Quiere decir que tiene trofismo o predilección por el sistema nervioso, y se va a volver en infección latente, digamos que guardándose en los ganglios de los nervios sensitivos. Y para pues, el caso de la oftalmología nos interesa mucho el ganglio trigeminal. Las manifestaciones clínicas de la enfermedad dependen de la cepa que cause la infección. En términos generales podemos tener gingivostomatitis por el virus tipo 1, también el herpes labial, eh, el tema del cual hablaremos hoy, que es la queratitis herpética, pero en el ojo no simplemente se produce esta manifestación clínica, sino que también pueden haber queratoconjuntivitis y muchas presentaciones adicionales, trabeculitis, iridociclitis, vitreitis y escleritis, pero con más, digamos, con menos frecuencia. Y la otra es la presentación genital, que generalmente ocurre por la cepa del tipo 2, pero hoy en día sabemos que podemos presentar infecciones, digamos, en la parte superior por el tipo 2 y en la parte inferior por el tipo 1. Digamos que ya no se produce esta diferencia estricta que sí se conocía en el pasado. Vamos a hablar un poco de anatomía corneal, muy corta y es como muy aplicada realmente. Sabemos que la córnea es asférica, que es biconvexa y que es avascular. ¿Qué nos interesa de que sea avascular? Que cuando se produce una lesión, la cicatrización difiere del resto del cuerpo, porque la vascularización es fundamental en la cicatrización de las lesiones en cualquier parte de la anatomía corporal. Al no tener vascularización, eso compromete la cicatrización. Tenemos una curvatura anterior de 7.8 milímetros, una curvatura posterior de 6.5 milímetros y un grosor corneal que en el centro va aproximadamente de 551 a 565 micras y va creciendo hacia la periferia. El índice de refracción de la córnea es 1 aproximado 0.4,
pues 1.4. Y las capas del epitelio son las siguientes, perdón, de la córnea, son las siguientes. El epitelio, ese epitelio es estratificado, escamoso, no queratinizado, tiene varias capas de células y el epitelio no solo nos ayuda a mantener una claridad de la córnea, sino también a protegerla de la entrada y de la salida de patógenos. Y eso lo hace porque tiene una gran cantidad de de uniones estrechas. Después sigue la capa de Bowman. Esta capa ayuda a mantener la forma de la córnea y no tiene la capacidad de regenerarse. Entonces, cuando se ve afectada, puede provocar unas cicatrices que no hay forma de reversarlas. El estroma es la parte más gruesa de la córnea, ocupa más o menos entre el 80 al 85% de la córnea. Está conformada por múltiples tipos de colágeno, el tipo 1, el 3 y el 5. Y además están presentes los queratinocitos, que son los que secretan la matriz extracelular de la córnea. Luego sigue una capa que fue reescrita recientemente por el doctor Dúa, eso fue en el 2013, y es una capa pues muy delgada, acelular, que tiene solamente 15 micras de espesor, para luego continuar con el endotelio, que es una monocapa de células cúbicas. En cuanto a la epidemiología, la seroprevalencia de la infección globalmente es del 90%. Asimismo, la primoinfección en el 90% de los casos es asintomática o no es reconocida. Entonces, por eso se considera que es endémica para el ser humano. Y la incidencia global de la queratitis por herpes es de 1.5 millones por año y produce 40.000 casos de discapacidad severa anualmente. En cuanto al compromiso uni o bilateral, sabemos que la mayoría son de compromiso unilateral y que solamente entre el 1 al 12% tienen compromiso bilateral. Ese valor es el reportado para los adultos. Y hay que hacer una salvedad, y es que es un valor que incluye las presentaciones bilaterales que son concurrentes y no concurrentes. Es decir, que hay queratitis al mismo tiempo o que haya queratitis en un ojo y luego en el otro. Y para el caso de la pediatría, el valor está entre 7, tan bajo como 7.5 y tan alto como 26, pero eso es particularmente cierto para la blefaroconjuntivitis que es producida por el virus. Muy bien. En cuanto a las recurrencias, estas se pueden dar en los adultos en el primer año en 9.6%, en los 2 primeros años en el 22.9%, en los primeros 5 años el 40% y en los primeros 10 años el 67%. Después de los 10 años, la, digamos, recurrencia de la enfermedad disminuye. Y en el caso de los niños, hay recurrencias que han sido reportadas hasta el 80%. El tiempo medio de recurrencia reportado por Louis y colaboradores es de 13 meses en su estudio, tan bajito como 2.3 meses y tan separado como casi 24 meses, con una probabilidad de que recurra la enfermedad del 73% en el primer año y medio. Los factores de riesgo para que haya una recurrencia de la enfermedad es el trauma, la presencia de cualquier cirugía ocular, la radiación ultravioleta o la luz ultravioleta, ya sea por cualquier aparato que la produzca o por la exposición solar. Diferentes medicamentos como los betabloqueadores, el calor y la menstruación. Aquí vamos entonces a hablar un poquito del espectro clínico que ya habíamos revisado en conjunto. La primera es la queratitis epitelial, que es una de las más frecuentes y es la que estamos más acostumbrados a ver. En ella vamos a ver la lesión típica que describimos como úlcera dendrítica. En ella está una úlcera central, pero que tiene unas dendritas que generalmente son de ramificación dicotómica y que terminan en unos bulbos o yemas, como podemos ver en los diferentes puntos. En la imagen de la derecha, pues vemos un esquema de lo que vemos en la foto. En el caso de la tinción con rosa de Bengala, aquí lo que se va a teñir no es el defecto epitelial, sino unas células cargadas del virus. Y esta tinción nos puede ayudar un poco, digamos, a hacer diagnósticos diferenciales con otras infecciones infecciones o condiciones que nos podrían dar úlceras dendríticas. Si la enfermedad progresa, ya va a avanzar a aparecer de manera geográfica y es esa úlcera que vemos como en forma de mapa.
En la queratitis disiforme, realmente se trata es de una endotelitis, o sea, lo que hay en lo que hay aquí es una inflamación del endotelio de la córnea. La clínica está acompañada de visión borrosa, que es progresiva, y acompañada de visión de halos, disconfort y ojo rojo, que son síntomas que se comparten realmente entre todas las presentaciones clínicas. En el examen físico lo que vamos a ver son precipitados queráticos asociados con edema estromal. Ellos generalmente son centrales, como vemos en las fotos, pero de manera ocasional pueden aparecer en la parte más periférica. Y aquí vemos en esta imagen una presentación que es más típica de la endotelitis. Es una opacidad o haze en forma de anillo y ella corresponde a una infiltración como de complejos inmunes, de antígeno y anticuerpo, y es conocida como el anillo de Wesley. La queratitis estromal tiene dos presentaciones, una intersticial o no necrotizante y una necrotizante. En esta imagen vemos una presentación intersticial que, digamos, se produce por infiltrados estromales acompañados de edema de la córnea. Las flechas negras muestran el infiltrado estromal y la flecha gris muestra pues como el edema corneal asociado, y también se puede producir, digamos, una imagen que es más orientadora y que tiene una fisiopatología más o menos similar a la anterior, al anillo de Wesley, que son infiltrados estromales en forma de anillo, que también se presumen por depósitos inmunes. Muy bien, y en la queratitis estromal necrotizante se produce, digamos, un hallazgo que es muy llamativo, eh, y es ese compromiso de infiltrado denso que incluso puede parecer supurativo, con digamos, una consecuencia que es el melting corneal, y es una condición, digamos, que es un poquito más crónica, por lo cual se ven o se aparecen esos vasos intraestromales que alimentan, digamos, esa reacción inflamatoria. En cuanto al tratamiento se refiere, a lo que estamos acostumbrados a ver es un manejo tópico de la enfermedad. Disponible tenemos en el medio el aciclovir al 3% y el valganciclovir al 0.15%, que lo vamos a aplicar de manera general 5 veces al día. La Academia Americana sugiere que sean por 10 días, pero hay otros autores que nos invitan a hacer un seguimiento cercano y no suspender esa frecuencia del tratamiento, sino hasta que haya mejoría. Y en esa mejoría disminuimos la frecuencia hasta 3 veces por día y continuarlo por una semana. A veces dejamos de lado que existe la opción oral para el tratamiento de las diferentes enfermedades o presentaciones clínicas de la queratitis, que también son válidas. Es decir, podemos dar tratamiento oral para la queratitis epitelial, para la estromal y para la endotelitis, y eso es particularmente cierto para la edad pediátrica. La presentación que vemos en Colombia es de 100 miligramos por 5 mililitros, y la dosis recomendada va entre 12 a 20 miligramos por kilo al día. Hago esta aclaración porque la literatura en Estados Unidos reporta unos mililitros específicos, pero la presentación que ellos tienen es de 200 miligramos en 5 mililitros. Entonces no nos podemos guiar por esa dosis por mililitro, sino pues tenemos que analizar la concentración del medicamento disponible. Adicional, tenemos que tener en cuenta que se puede debridar la úlcera. Ese debridamiento debe ser 2 milímetros más allá de los márgenes, porque todavía en esos márgenes hay replicación viral. Hay autores que recomiendan la adición profiláctica de antibiótico tópico. El ciclopentolato, digamos, la cicloplegia ayuda a mejorar los síntomas del paciente, y los esteroides únicamente están indicados en la endotelitis y en la queratitis estromal no necrotizante. No está indicada en la epitelial y tampoco en la necrotizante. Y por último, la queratoplastia penetrante, que es una opción ya para cuando quedan
cicatrices corneales y hay mucha vascularización, que básicamente esas dos serían las indicaciones, y es particularmente importante en la edad pediátrica porque pueden ayudar a mejorar los desenlaces visuales, sobre todo en la edad en la que todavía hay desarrollo visual. La profilaxis es fundamental no solamente para pacientes adultos, sino también para los pediátricos en los casos recurrentes. Digamos que el estudio más grande y conocido por todos y que estableció la dosis que conocemos actualmente es el HEDS, que significa Herpetic Eye Disease Study, y de la cual salió pues la dosis actual de 400 miligramos 2 veces al día por un año para disminuir la recurrencia en términos generales y mejorar los desenlaces visuales. En el caso de la edad pediátrica, todavía hay discusión sobre no solo la duración, sino la dosificación. Y Louis y sus colaboradores pues propusieron en el 2012 esta dosis que vemos no solamente para el tratamiento en la parte de la izquierda de los casos agudos, sino también para la dosis profiláctica, haciendo nuevamente la salvedad que esta dosis por mililitro que está registrada es solamente para cuando la presentación del medicamento es de 200 miligramos en 5 mililitros. Digamos que conclusiones del tema para llevar a casa antes de pasar a la revisión de la literatura es que el diagnóstico en la edad pediátrica es bastante difícil por el interrogatorio y el examen físico. Eso hace que los pacientes que están en la edad del desarrollo visual tengan riesgo de ambliopía. En los niños se presenta mayor riesgo de recurrencia y la reacción de inflamatoria también es mayor. Y por último, digamos que hay en esto diferentes reportes como mayores presentaciones de la versión estromal de la enfermedad. Claro que eso es particularmente cierto para cuando hay antecedente de presentación estromal. Y ahora sí, vamos a hacer el análisis de el artículo que les traje para hoy, que midió pues con los desenlaces a largo plazo de las queratoplasias penetrantes para niños que tuvieron queratitis por virus del herpes simple, que fue publicada en la revista americana de oftalmología en enero del 2017. Esta revista actualmente ocupa el 5º lugar en Simago, con un cuartil 1 y un índice H de 86, de 186, lo que lo ubica pues en ese 5º puesto en el que se encuentra actualmente. Vamos a hablar un poquito de las métricas de la revista. El site score, que mide el promedio de las citas recibidas por documentos revisados por los pares de la revista, están en actualmente 7.1, pero para el año de publicación era de 9.1, es decir, era superior. Y para el factor de impacto, que esto mide en realidad es el número de veces que se cita un artículo, actualmente está en 5.2, y para la época en la que se publicó el artículo también era superior al 5, ubicándolo en el 6º lugar. Digamos que en cuanto a los autores, eran 6 autores, pero solamente había información de uno de ellos y no es el autor principal, que era el doctor Alejandro Navas, con un total de 81 documentos publicados y con esta tendencia de citación de sus artículos. El objetivo que tenía el estudio era analizar las características y la evolución a largo plazo de los pacientes que fueron sometidos a queratoplasia penetrante en la edad pediátrica y cuya indicación fue la infección por el virus del herpes simple del tipo queratitis. El diseño del estudio es una serie de casos consecutivos de manera retrospectiva. La metodología fue una revisión de historias clínicas de 9 ojos consecutivos. Esos 9 ojos pertenecían a 9 pacientes. Ellos pretendían evaluar los resultados, los hallazgos y hacer una caracterización demográfica. Los 9 pacientes fueron llevados a queratoplasia penetrante y seguidos en una única institución, y evaluaron la diferencia de medias de la agudeza visual mejor corregida pre y post quirúrgicamente. La herramienta que utilicé para hacer el análisis pues, del caso es un checklist que pertenece a una organización internacional que es la JBI. Esta organización tiene sede en la Facultad de Medicinas de la Universidad Adelaide de Australia, y están diseñadas
digamos, para la evaluación de la literatura que va a ser incluida en revisiones sistemáticas, pero también la proponen ellos mismos para utilizarla en clubes de revista y para utilizarla como herramienta educativa, por lo cual me pareció pues interesante traerlas para la revisión. Está compuesta de 10 preguntas que vamos a ir evaluando una por una. Entonces, la primera de ellas es que si se cumplieron, perdón, que si estaban claros los criterios de inclusión en esta serie de casos, en los métodos del manuscrito estaban de manera explícita los criterios de inclusión. Esos criterios de inclusión eran que los pacientes fueran menores de 17 años, que tuvieran diagnóstico de queratitis por herpes simple y que fueran manejados con una queratoplasia penetrante en la edad pediátrica. Asimismo, también describieron claramente los criterios de exclusión, que eran todas aquellas manifestaciones atípicas, cualquier cuadro confuso o que no tuviera confirmación paraclínica. Entonces, ese punto sí se cumple. Vamos a pasar entonces al siguiente punto, y es decir, que si se midieron de manera estándar y de manera replicable a todos los participantes. Ellos de manera explícita dicen que la agudeza visual fue tomada en todos los pacientes, ya sea dependiendo de la edad pediátrica, con las figuras de Allen, con las cartillas de Snellen, con la E direccional para los pacientes que, digamos, eran analfabetas. Entonces, digamos que este punto se puede clasificar entonces también como positivo en el caso de la revisión. La siguiente pregunta es que si fueron válidos los métodos para la identificación de la condición en todos los participantes incluidos en la serie de casos, y digamos que desafortunadamente a esta respuesta debemos darle un no, porque en este caso no todos los pacientes fueron confirmados por cultivo o revisión pues de la PCR. La mayoría fueron diagnosticados clínicamente, y digamos que aquí tengo que ser muy estricto con ello, porque si uno, digamos, va a incluir en un estudio, tiene que estar seguro pues del agente causal de la infección, y eso lo digo porque no todas las lesiones epiteliales que son en forma dendrítica corresponden a una infección por herpes virus simple. Hay otros, digamos, virus que pueden parecerse a ello, como el virus de la varicela zoster, el adenovirus, que es poco común, pero también puede presentarse, y lo mismo ocurre con el virus del Epstein-Barr, pero también hay otras entidades no infecciosas que pueden presentarse de esa manera. Entonces, por eso decidí pues como darle un no en este punto. Muy bien. La siguiente pregunta es que si todos los casos fueron consecutivos, y desde la metodología y el abstract ellos informan que todos los casos fueron consecutivos, y que una serie de casos incluya pacientes consecutivos mejora pues como la evidencia de los estudios de series de caso, que pertenecen pues como a una parte baja de los diferentes diseños epidemiológicos como nivel de evidencia. Muy bien. Aquí está la tabla 1, que ya sabemos que en los diferentes estudios muestra las, digamos, características demográficas de los estudios, y nos va a servir para responder como 4 preguntas que vienen de aquí en adelante y que iremos señalando pues que nos interesa de cada uno de ellos, porque la información es evidentemente muy grande. Entonces, la siguiente pregunta es que si todos los pacientes tenían los criterios de inclusión. Vamos a utilizar por primera vez nuestra tabla, y efectivamente todos los pacientes incluyeron o cumplieron los criterios de inclusión. Todos eran menores de 17 años, todos tuvieron diagnóstico de queratitis por virus del herpes simple de diferentes formas, y pues en sus diferentes, espectro de la enfermedad, ya sea intersticial, disiforme o estromal, aunque en este estudio pues vemos que ninguna fue estromal. Y por último, a todos se le midió la agudeza visual mejor corregida después de la cirugía. Eso quiere decir que todos fueron llevados a cirugía. Entonces, este punto sí lo cumple.
La siguiente es que se reportó todas las características demográficas de los participantes y nuevamente utilizaremos la tabla 1 en la que definitivamente nos muestran la edad, el ojo afectado, la edad en años no solo al momento de la presentación y diagnóstico de la enfermedad, sino también la edad en la cual se hizo la queratoplastia, el tipo de queratitis, el estado de la enfermedad, ya sea inactiva, la recurrencia o no, la mejor agudeza visual corregida pre y posoperatoria y las complicaciones, además del tiempo de seguimiento. Entonces, este punto lo cumplen adecuadamente. La siguiente es que si se reportaron la información clínica de todos los participantes y ellos fueron muy juiciosos en reportar pues como demográficamente las diferentes variables que querían evaluar, como lo era el sexo, la edad, presentación, también las diferentes presentaciones clínicas, el número de recurrencias, la historia de enfermedad sistémica como factor de riesgo para presentar enfermedad bilateral y el estado de la enfermedad al momento del diagnóstico de la queratoplastia. También fueron, digamos, claros en describir cuál fue la intervención y la forma en la que ellos hicieron la administración profiláctica de el aciclovir. Para los pacientes menores de 2 años, utilizar una dosis de 400 miligramos al día repartida en 2 dosis, y para los mayores de esta edad y los que fueran pues como ya capaces de tomar medicamentos en forma de pastilla, se utilizó 400 miligramos 2 veces al día. Muy bien. Esta pregunta me parece muy similar a las anteriores, y es que si se reportaron pues el seguimiento de los resultados, y efectivamente pues al ser una serie de casos ellos lo cumplen, reportaron el seguimiento de todas las enfermedades. De aquí quiero resaltar que hubo recurrencia de queratitis herpética en un paciente que ya había sido trasplantado, y esa recurrencia estuvo relacionada con la suspensión de la profilaxis. Adicionalmente se presentó un solo caso de glaucoma que fue manejado exitosamente con un implante de válvula. Solo hubo pues como un rechazo del injerto que se manejó también adecuadamente con el tratamiento agudo, nuevamente con aciclovir, y el uso de esteroides tópicos, y no llevó a una falla del injerto. Y por último, digamos, 2 episodios de ambliopía que fueron los que estuvieron relacionados con las peores mejorías pues de la visión mejor corregida antes y después de la cirugía. Muy bien. También preguntan que si el análisis estadístico fue adecuado, y efectivamente el análisis estadístico propuesto por los autores fue adecuado. Para las variables categóricas ellos utilizaron porcentajes, que es como se deben reportar. Para las variables continuas, como son, digamos, números, utilizaron medias, y también es adecuado utilizar medias para reportar las variables continuas. Y para... Denme un segundo. Okay. Me disculpa que no me está dejando ver aquí una cosa. Listo, nuevamente estoy aquí. Para la diferencia de la mejor agudeza visual corregida pre y posoperatoria, como son datos pareados, utilizó una T pareada, y para comparar los resultados en pacientes menores de 12 años y mayores de 13 años, utilizaron, como son medidas no pareadas, un test no pareado, que también es adecuado como análisis estadístico. Muy bien. Entonces, en cuanto a los resultados, los autores reportaron una edad media al momento de la queratoplastia de 14 años de edad. La agudeza visual mejor corregida prequirúrgica era de 20/400 en término medio, con un rango que iba desde 20/60 hasta movimiento de manos, y la posquirúrgica fue de 20/50 con un rango que iba desde 20/30 a 20/400, y esto nos da una diferencia estadísticamente significativa, con una P menor a 0,05
lo cual nos permite inferir que la queratoplastia definitivamente sí tiene un impacto en la mejor agudeza visual corregida, y como veremos más adelante en la conclusión pues que haré a medida de discusión, es útil en la edad pediátrica para disminuir los desenlaces adversos visuales. El tiempo medio de seguimiento de estos pacientes fue de 94 meses y las complicaciones, como ya lo había mencionado, fue un glaucoma, un rechazo del injerto, una recurrencia de la enfermedad que estuvo relacionada con la suspensión de la profilaxis. Y aquí encontré una discrepancia porque cuando estaban reportando los datos en los resultados dijeron que habían 3 pacientes con ambliopía, pero en la tabla de 1 en la que se resumen las variables demográficas reportaron únicamente 2 y no hubo ningún fallo de injertos. Muy bien. Entonces, a manera de conclusión y de discusión, efectivamente, la queratoplastia mejora el pronóstico de la enfermedad en los niños, y eso es importante porque mientras el paciente esté en el desarrollo pues como de su agudeza visual, esto nos va a ayudar a mejorar o a disminuir el riesgo de ambliopía. Adicionalmente, hay factores que, digamos, afectan la supervivencia del injerto, y como lo mostraron, digamos, en los resultados los pacientes no, los autores, a los pacientes de menor edad les fue peor, que eran los pacientes que tuvieran la ambliopía y que fueron los que se vieron afectados en su agudeza visual mejor corregida postquirúrgicamente hablando. Entonces, a mí me parece que este estudio resalta la importancia de la profilaxis antiviral en la edad pediátrica, y sobre todo a los pacientes que fueron, o que van a ser sometidos a trasplante corneal como parte del tratamiento. Y pues ya con eso, digamos, finalizo lo que les traía para el día de hoy. No sé si tienen alguna observación, preguntas. ¿Alguien tiene algo que aportar o adicionar? Doc, en el estudio decían que pues no era muy común, pero que pasaba que los pacientes desarrollaban un glaucoma secundario por el uso largo de prednisolona. ¿Sí es muy común que hagan glaucoma como tal o solo una hipertensión ocular? Pueden hacer las dos. En estos pacientes, pues, uno puede encontrarse como muchos escenarios. Uno, el paciente que hace una hipertensión ocular, digamos, en el agudo de la infección herpética. Dos, pacientes que por largo tiempo requieren de esteroides, no solo en esta patología, sino en alguna otra, y que pueden hacer la hipertensión ocular y si uno no la diagnostica, hacen el glaucoma. Y yo tengo pacientes que han hecho glaucoma chiquitos y grandes por uso de esteroides. Entonces sí, obviamente es más frecuente que uno encuentre solamente la hipertensión ocular, porque si vos sabes que estás con un paciente al cual le estás poniendo por largo tiempo este tipo de medicamentos, pues vos sabes que lo estás citando y lo estás siguiendo, pero sí hay pacientes que desafortunadamente hacen el daño al nervio óptico también. Y el otro escenario es el que hubo en el estudio con ese paciente que hizo en el posoperatorio de la queratoplastia un glaucoma, y es que todos los pacientes con cirugía intraocular, especialmente si son pediátricos, tienen más chance de hacer glaucoma en el futuro, ¿no? Y estos glaucomas secundarios pues son de muy difícil manejo, por eso casi todos terminan en válvula y muchas veces el manejo inicial es la válvula misma. Entonces son como esos 3 escenarios. Listo, gracias. Otra preguntita. Bueno, pues allí dice que se les podría hacer, bueno, ese trasplante tras recurrencia, pero digamos, pues, ¿de cuánto estamos hablando? ¿De cuántas recurrencias puede hacer para llegar a pensar en eso? Porque igual, pues bueno, son niños chiquitos que obviamente va a ser pues difícil el manejo, tanto pues como para la mamá pues que lo está manejando
y pues para el niño, porque pues obviamente entre más chiquito sea, pues obviamente va a ser más difícil que pues como controlar que no se toque o cualquier cosa. Entonces uno como cuánto espera como la recurrencia de cuántos episodios como para pensar como sí, en verdad necesita como ese trasplante. Esa es una muy buena pregunta, pero yo te la haría como replantear. Realmente el propósito del trasplante no, o sea, no se correlaciona con el número exactamente de las recurrencias. No es que si hace mucha recurrencia, entonces lo opero y si hace poquito no lo opero, o después de cuántas, sino que el tema es que con cada recurrencia, esa lesión y ese leucoma que tenía por la primera infección herpética o por la segunda, pues puede, digamos, quedar más grande. Y el punto es, Como más el o riesgo la pregunta que uno se tiene que hacer es, ¿qué tanto? El problema de los chiquitos es la deprivación visual, ¿sí? generen Y eso, ambliopía o digamos, algo. que lo que hace como que uno piense más temprano que tarde, y no te estoy diciendo que yo lo haga, porque yo soy muy poco amiga, y creo que la doctora Pilar es también muy poco amiga de los trasplantes de córnea en niños, porque son muy complejos de manejar. Y fíjense que esto es una corte chiquita porque pues eso es raro, pero la mitad quedaron ahí como medio, uno queda como plop, la mitad, hay 3 con ambliopía de 9, o sea, como el 30% más o menos, y pues al final uno no necesita una córnea clara, uno necesita un ojo que vea, ¿sí? Entonces, es hacerse esa pregunta, como hasta dónde considero yo que pueda aguantar al niño sin que se ambliopice. Y muchas veces no es solamente hacer una cirugía, sino que muchas veces no está generando la ambliopía, el leucoma, sino que la ambliopía la está generando, es, por ejemplo, un astigmatismo y una anisometropía que se está generando secundaria al leucoma. Entonces, yo recuerdo una vez, por ejemplo, que tuve una chiquita que veía como 20/200, 20/400, una niña como de 5 añitos que había tenido una úlcera herpética, y ese niño no le veía el leucoma, y el leucoma ocupaba como la mitad de la córnea con la mitad del eje visual, eh, pues como ocluido por el leucoma, pues, pero tenía un astigmatismo que nunca nadie le había pues puesto el suficiente cuidado, y le puse las gafas de niñita, mejoró hartísimo la visión, o sea, quedó como con un 20/30. Entonces, primero piensen en todas las otras cosas que podemos hacer antes de llegar a una queratoplastia, y todas las otras cosas que son necesarias por hacer, como por ejemplo tener la corrección óptica adecuada, porque indudablemente esta es una opción, y es una opción que a veces hay que tomar, ¿sí? Especialmente cuando hay 2 ojos comprometidos, pues porque hay que buscar opciones para ese niño, pero indudablemente, como lo muestra también el estudio, pues no es una opción que sea inocua, y es una opción que puede tener muchas complicaciones, además de lo que tú también estás diciendo, y es que es muy difícil un posoperatorio, una queratoplastia es difícil en cualquiera, pero imagínese un niño de 2, 3 años que me queda para arriba y para abajo, es complicado. Entonces, más o menos eso, no sé si te respondí lo que me preguntaste. Sí, no, sí me respondió. Gracias. Okay. Dale, Carlos. Es que, bueno, iba complementando un poco lo que dijo la doctora respecto a dejar como la queratoplastia como para una alternativa pues ya casi que final por todas las complicaciones. Leyendo el artículo, Doc, y viendo pues de que ellos tuvieron un resultado pues digamos positivo, quise mirar a ver cómo pues en los profes de acá que manejan córnea cómo les ha ido con eso, y realmente ellos también coinciden pues con la postura que usted tiene, la doctora Echeverry, de dejar eso para lo último. Porque me comentaban pues de varios casitos que pese a la queratoplastia penetrante hay bastante rechazo del injerto, complicaciones, y han tenido pacientes jóvenes que inclusive han terminado en nucleación pues por este caso. Sí, es verdad. Y es que acuérdense, y es que muchas veces el paciente hace la úlcera muy chiquitico, sí, se demora lo hablamos ahora, se demora un montón de tiempo en hacer el diagnóstico, porque es difícil, porque el chinche no deja ver, porque mientras llega el oftalmólogo, un montón de cosas, y le dio el primer episodio de ojo rojo, que probablemente fue la primera vez que le dio la queratitis, al año, y llega a los 5 años,
pues también uno tiene que hacerse la pregunta, o sea, realmente esa ambliopía se va a mejorar y lo que les decía ahorita, o sea, uno, ¿para qué piensa en un trasplante? Pues para lograr mejor visión. Pero muchos de estos niñitos van a tener una ambliopía muy severa que no va a mejorar a pesar de hacerle un trasplante. Entonces, sí, yo creo que la postura en general, como de, por lo menos de los profes, como que yo conozco y recuerdo de córnea, es muy similar. Doc, y yo quería hacer una reflexión en torno a lo que usted está diciendo y es, pues recordemos que queremos es evitar que tengamos que llegar a una queratoplasia penetrante, entonces recordar al aciclovir profiláctico como una medida que, digamos, sirve para evitar las recurrencias y con cada recurrencia pues se aumenta el riesgo de cicatrización, de opacidad, de ambliopía, de todas esas cosas. Entonces, pues una vez identificado, digamos que se hace tardíamente la queratitis o el episodio, tener presente la profilaxis con aciclovir. Pero veo yo un problema que también plantea los autores y es que no está muy clara pues, ni la dosis ni cuánto es el tiempo de duración en la edad pediátrica. Eso está establecido en los pacientes mayores de 12 años, en el estudio HEDS, que es durante un año, con 400 miligramos 2 veces al día. Pero en pacientes menores de 12 años, pues hay muy poco reporte en la literatura. Entonces uno sabe, listo, la inicio, pero ¿hasta cuándo se la voy a dar? Bueno, lo bueno es que el medicamento de manera sistémica es muy seguro, no se reportan en la literatura como muchos efectos adversos y lo único que uno tiene que estar es pendiente de la función hepática y renal 2 veces al año. Sí, yo normalmente cuando lo he utilizado así, lo utilizo siempre de la mano del infectólogo pediatra. Y usualmente es por un año, pues, pero pues uno tiene que estar encima de los niños. Y lo otro que, ya que estamos tan reflexivos hoy, es que, como dijiste tú, eso es un diagnóstico que a veces no es sencillo. Y yo creo que a veces no es sencillo porque muchas veces el oftalmólogo que se enfrenta a una consulta en urgencias, porque pues estos niños obviamente llegan a urgencias, de pronto quiere como, no sé, atender al niño rápido o se angustia porque el niño está llorando, porque obviamente esto les duele y esto les genera fotofobia, les genera mucho malestar, entonces no es una consulta que es sencilla, pero siempre piensen en los ojos rojos que pueden ser algo más que una conjuntivitis, porque uno a veces el azar de querer resolver y de no querer verle la cara al niñito al que no le gusta pediatría, hace que omitamos estos diagnósticos y ese es el problema. Cuando uno coge temprano estas úlceras herpéticas resuelven muy bien. En cambio, cuando no se cogen y entonces empeoramos porque le mandamos un antibiótico combinado con un esteroide, entonces termina y vuelve una melcocha espantosa. Entonces, es también como el llamado a decir que los pacientes pues siempre tenemos que estar como pendientes, especialmente si son niños. Los niños no se quejan por quejarse. Si un niño está con el ojo rojo, con el ojo que con un blefaroespasmo, que no puede abrir bien el ojo, que está molestándose, que está llorando, pues ojo que le está pasando algo. Entonces tratar como de siempre tener ese diagnóstico diferencial ahí como prendido en la cabeza para que no, pues para tratar de cogerlo lo más pronto que se pueda. Bueno, muchas gracias y muchas gracias a ustedes por hablar. Estuvieron muy juiciosos, sigan así para que podamos seguir virtuales todos en la comodidad de nuestros hogares y para que aprovechen y aprendan. Bueno, Listo, doctora, Muchas muchas gracias a gracias. todos por la Listo, visita. muchas gracias. Muchas chao. gracias. Hasta luego. Hasta luego.